sociedad mexicana y su lucha constante por la igualdad de género. En la sección Columna Violeta. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Y por qué se sigue hablando o por qué seguir hablando del 25N? Es el tema que abordaremos con Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social, en la sección Columna Violeta. Bianca, buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día otra vez. Un gusto estar en la Columna Violeta. Gracias. Un gusto saludarte. No, igualmente, me da mucho gusto también platicar contigo y aparte, pues de este tema que es tan importante, Bianca, el 25N. Cuéntanos. Así es, bueno, como tú bien lo mencionaste, hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y como tú bien lo dices, más que conmemorarse es recordar para no olvidar que todavía existe una realidad que es dolorosa y que es muy injusta, ¿no? Y bueno, también es una fecha que nos invita a reflexionar sobre lo que hemos avanzado, lo que aún falta y lo que podemos seguir haciendo como sociedad, ¿no? Y luego entonces pensamos como a veces, ¿por qué año con año seguimos hablando de lo mismo? ¿Por qué insistir y repetir una fecha que al final de cuentas ya muchas personas conocemos, ¿no? Y bueno, la respuesta es porque la violencia contra las mujeres sigue presente y se está transformando, ¿no? Sigue cobrando vidas año con año, tristemente. Y bueno, ¿por qué seguimos recordando el 25N? Yéndonos como un poco para atrás, este día no nació como una celebración, sino como un acto de denuncia a nivel internacional que fue establecido por la ONU en honor a las hermanas Mirabal, que fueron unas activistas políticas asesinadas de República Dominicana en 1960. Y bueno, su muerte se convirtió en un símbolo de violencia política y patriarcal que al final de cuentas atraviesa, aunque fue en República Dominicana, pues atraviesa a todas las sociedades, ¿no? La violencia contra las mujeres, independientemente de como del nivel socioeconómico de los países, está presente tristemente, ¿no? Y bueno, este día se recuerda para visibilizar la violencia que persiste hacia niñas y mujeres, para reconocer que no es algo individual, sino es un problema estructural, sistemático, para exigir políticas públicas, justicia y también protección, y también movilizar no nada más a las comunidades y a las familias, y también a los gobiernos, a todos los actores sociales, ¿no? Porque al final de cuentas es un problema de todas y todos y todes, ¿no? Y bueno, el 25N se instaura como una urgencia colectiva de atender la violencia contra las mujeres. Y bueno, como mencioné hace un momento, la violencia contra las mujeres se ha transformado. No es un capítulo cerrado, adopta formas, digamos, como nuevas expresiones, ¿no? Por un lado, en esta lógica como de avances que ha habido, ya no hablamos la violencia de distintas formas, ¿no? Ya no entendemos la violencia solamente como golpes, sino sabemos que hay otros tipos de violencia como la emocional, la económica, la violencia vicaria, la violencia patrimonial. Y recientemente hablemos también, por ejemplo, de la violencia digital, ¿no? Que es esta difusión no consentida de imágenes, el ciberacoso, todos estos términos que surgen con los cambios de la sociedad. En algún momento también hemos hablado, por ejemplo, de la violencia obstétrica que históricamente ha existido, pero no se nombraba así, la violencia laboral, como, sí, todos estos tipos de violencia que, ¿por qué seguir nombrándolos? Porque en este dicho de lo que no se nombra no existe, necesitamos como sociedad hablar como de los síntomas y de estas violencias que vivimos diariamente, porque es la única forma que vamos a tener como para atacar el problema. Reconociéndolo como sociedad podemos pensar cómo atenderlo, ¿no? Uh-huh. Y también hablo de que de que la violencia es estructural,
porque sobre la vida de las mujeres y bueno, de la sociedad en general persiste la desigualdad económica, la división rígida de roles de género, la falta de educación efectiva en distintos ámbitos, ¿no? La normalización del control en las relaciones interpersonales, la persistencia de estereotipos, la impunidad a la hora de ir a poner una denuncia. Y bueno, yo creo que me puedo como alargar a Sí, mencionar un montón de sabes, cosas, ¿no? Bianca, y me voy a detener en esto de la violencia digital. Me parece que en este 2025 ese es el énfasis porque cada año siempre hay un lema, ¿no? O un enfoque diferente, pero que va hacia lo mismo, pues hacia atender todas las manifestaciones o los tipos de violencia que hay. Pero ¿cómo se manifiestan principalmente la violencia digital hacia las mujeres? Eh, en nuestro estado ha habido ciertos avances como esto de la ley, se me fue el nombre de Coral Ujú. Melo, se me fue el nombre, lo siento. Olimpia, Olimpia, Olimpia. la ley Olimpia, sí, Ujú. lo siento. Y bueno, es un avance porque reconoce y ya ha habido también sanciones a personas que por ejemplo, difunden imágenes sin el consentimiento de la persona, porque también reconocen el ciberacoso, incluso la extorsión, ¿no? Que también Ajá. ha sido como un tema, ahorita que lo mencionas en el caso de la violencia digital, ha sido también un tema que ha sido nombrado a nivel federal. ¿Y por qué es importante? Porque al final de cuentas nuestra sociedad va evolucionando y a lo mejor antes no era necesario como una policía cibernética, pero ya es necesario como establecer como estos límites y en tanto eso ocurra también se puede proteger, por ejemplo, a niñas, a jóvenes y obviamente a personas adultas, ¿no? El tema de la violencia digital es algo que creo que todavía faltan mecanismos para mejorar, para como fortalecer la seguridad de las personas que andamos en internet, ¿no? En las redes sociales, en todos lados, pero supongo yo que reconocer la ley Olimpia es un avance, y digo supongo porque en su momento sí generó como varios cuestionamientos, ¿no? Pero Ujú. creo que todavía sigue siendo como algo complejo. Bien, ¿cómo se conmemora, Bianca, el 25N en el mundo? ¿Qué se hacen en estos días de activismo también a propósito de la fecha? Pues es común que en las escuelas se hagan eventos, que se recuerden a mujeres que tristemente han fallecido, ¿no? Es importante justamente como reconocer y hablar desde las historias, no nada más desde los números. Creo que también desde un punto de vista crítico está este término que hemos hablado en algún otro momento, ¿no? Del orange, pink washing se llama, ¿no? Yo lo voy a poner orange washing porque es como muy común que las instituciones pongan el color naranja en este Ujú. día, pero en tanto es esta crítica de que no sirve de nada pintar de rosa o de anaranjado la institución si realmente no hay, por ejemplo, protocolos en contra del acoso, del hostigamiento sexual o laboral, ¿no? Si no hay mecanismos también efectivos de denuncia, si no se sensibiliza al personal, si se sigue revictimizando a las víctimas cuando acuden a poner una denuncia. Y bueno, sí, sí hay como ciertos Ujú. eventos. Ayer de hecho vi que desde el gobierno del estado se inauguró como un centro, ¿no? Contra la violencia de género, y entonces pensaba justamente qué mecanismos también se van a utilizar para que pues se garantice como la apertura a todas las personas, ¿no? Y para que eso se traduzca como en acciones que contribuyan a disminuir la violencia de género de todas las mujeres y niñas, pensando como en mujeres indígenas, en mujeres migrantes, no como estos otros grupos que siguen invisibilizados históricamente.
Muy bien, pues mucho por hacer sin duda alguna, Bianca, y qué interesante esta reflexión. Por lo pronto, pues agradecerte mucho que en la sección Columna Violeta de hoy nos hayas permitido conocer más sobre el 25N y por qué seguir hablando, ¿no?, del 25N. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Así yo nada más como para cerrar, hace unos días también fue el Día del Hombre, ¿no? Y luego entonces escucha uno esto de felicidades. Pero también el Día del Hombre es importante reflexionar así muy rápidamente que es una manera de hablar de estas otras masculinidades y cómo transformar estas masculinidades, porque en el tema de la violencia de las mujeres, los hombres han tenido históricamente una gran responsabilidad. ¿Y eso qué significa? Que así como nosotras históricamente nos hemos cuestionado nuestro ser en la sociedad y nuestro estar, los hombres tienen esa responsabilidad porque pues tristemente también son responsables de no siempre y no en todos los casos, pero sí estadísticamente en casi todos los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social, hoy en la sección Columna Violeta. En 2 semanas más de nueva cuenta nos saludamos. Bonito día, Bianca. Gracias. Bonito día. 8:13, mensajes, regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos.